Madres de Plaza de Mayo. Esos fueron bastantes años, años muy duros, donde sacamos nuestras primeras conclusiones que fueron vertidos en un primer libro que se llamó Efectos psicológicos de la represión política. En el 90 creamos esta institución basándonos en los principios irrestrictos de los defensas de los derechos humanos, basados en la creencia y en el convencimiento de que nuestros conocimientos deben ser en beneficio de nuestro pueblo, es decir, de poder devolverle al pueblo nuestros conocimientos y tratar de que eso sea una mejoría en su estado general. Como dije antes, que los fundadores, o sea, Diana, Lucy, yo y el doctor Daniel Kirchner, que fuimos miembros del equipo de las madres, fuimos los fundadores de este equipo. Este equipo con los años ha ido creciendo y en este momento tenemos integradas varias generaciones, las que estamos alrededor de los 70, las que están alrededor de los 50 y las que están alrededor de los 30, compartiendo tareas por igual, psiquiatras y psicólogos en números también parecidos. Tenemos una sede en la capital federal, cerca del Congreso de la Nación, donde tenemos 2 secretarias, una pequeña estructura, porque los pacientes que vienen nosotros los atendemos, solamente los grupos se hacen en la institución y los pacientes los derivamos a nuestros propios consultorios privados, porque ninguno de nosotros, ni en la época de la dictadura cuando trabajamos con las madres, ni a posteriori, abandonamos nuestro propio trabajo privado, hospitalario o el que sea. Siempre mantuvimos un part-time, por el hecho que cuando trabajamos con las madres fue absolutamente solidaridad, nunca ganamos un peso. Y cuando se fundó en el 90 el EATIP, hay épocas en que hay fondos para mantener la estructura, secretarias, teléfono, luz, gas, en fin, cadetes, todos los gastos que demanda una institución de estructura, y a veces hay plata para honorarios y a veces no hay plata. Y cuando no hay plata el trabajo sigue igual, los objetivos se siguen cumpliendo. Por eso es que mantenemos esa situación de part-time. La que viene. Bueno, acá es el frente de la Escuela Mecánica de la Armada, que ustedes conocerán. Ha sido uno de los centros de campos de concentración más emblemáticos de la Argentina, por donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos y muy pocos de ellos sobrevivieron, y esos muy pocos que sobrevivieron han sido el corazón de una organización muy importante que a partir del año después de la dictadura en 1983-84 se organizaron como Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y han librado junto a otras organizaciones una lucha importante contra la impunidad, que después podemos volver a hablar sobre este tema. La próxima. Bueno, nuestro objetivo principal es el de dar un tratamiento psicoterapéutico, individual, grupal, familiar, puramente psicofarmacológico, puramente psicológico, a veces con ayuda psicofarmacológica. Nuestra contribución a la pelea en la lucha contra la impunidad, es decir, nosotros como grupo participamos en todas las marchas por derechos humanos que existen en la Argentina, tenemos relación con todos los organismos de derechos humanos, pues nosotros tenemos una cosa bien diferenciada, que somos un equipo de asistencia, no somos un organismo de derechos humanos. Nos interesa la problemática, acompañamos la problemática, tenemos relaciones con la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Nación, tenemos relaciones con los jueces que están haciendo ahora los juicios y a donde nos piden como peritos y expertos realizar pericias, etcétera, pero somos principalmente un equipo de asistencia. La tarea política la hacen los organismos y nosotros acompañamos. Bueno, también hacemos tareas de enseñanza. Diana y Lucy, por ejemplo, son profesoras en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Mar del Plata, profesores invitados en la Universidad de Córdoba y Santa Fe, los 3. Y además ellas son docentes en una asociación de psicoterapia psicoanalítica de grupos que hay en Buenos Aires, y todos los psiquiatras del equipo participamos en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que es la asociación más representativa, más grande que hay en la Argentina. Quiere decir con esto que además de estar adentro de la institución, tratamos permanentemente de romper todas las barreras, de llevar a la enseñanza de grado en la universidad, a la de posgrado, a los másters o a los ámbitos profesionales, gremiales o científicos, este posicionamiento de poder ayudar más y más a la gente que sufre represión. La vieja represión y la represión última que existe y que es importante también, que después también podremos hablar.
Es decir, nuestro foco es la gente que sufrió el terrorismo de Estado en sus diferentes situaciones. Y bueno, listo. Acá están las áreas de trabajo. La próxima. Las poblaciones asistidas son los ex detenidos desaparecidos, las víctimas del gatillo fácil, es una modalidad que se desarrolló mucho más después de la dictadura, venía de antes, pero se desarrolló mucho más, que es la policía, sobre todo las policías de las provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, pero todas las provincias del interior, que mantienen un manejo totalmente arbitrario, omnipotente, de que hay un grupo de jóvenes tomando cervezas, pasa el patrullero y los ven ahí, sacan y tiran, a ver a quién mata, a quién mata. Y hay cantidades y cantidades de jóvenes asesinados por esta circunstancia. Hay un grupo especial de familiares que se han organizado siguiendo ese modelo que instituyeron las madres, de que los familiares se organizan para salir a demandar por su propio conflicto. Este es un grupo importante que está nucleado en una organización que se llama Correpi. Con estos familiares, por ejemplo, en su momento, no quiero ser muy largo, tuvimos un trabajo inédito, porque uno de estos familiares tenía relación con un diputado y no tenían casa, gente en general humilde de los barrios, que no tienen dónde reunirse, en fin, como fue en su momento las madres. Entonces consiguió que le dieran en el Parlamento, en la Cámara de Diputados de la Nación, una pieza, la mitad que esta. Entonces en esa pieza se convocaban a los familiares de los chicos, de las mujeres o padres muertos por gatillo fácil, a hacer reuniones de psicoterapia grupal donde participamos nosotros, una experiencia que duró 3 años. Así lo mataron. Sí, después hay otros casos. ¿No es que hubo alguna revuelta o algo? No. Simplemente por el hecho que los jóvenes están reunidos, por ahí tienen una cerveza de más. Por ahí, pero el último caso fue muy notorio, que fue un festival que habían vendido más entradas de las que... La gente estaba ahí agolpada, pero agolpada como el que quiere entrar a un partido de fútbol, eso se ve en todos lados. Sí. Y en ese la policía reprime, gases, palos. A uno de los chicos le da tantos palos que lo mata. Lo suben a un patrullero, lo llevan a una autopista cercana y lo tiran de la autopista. Motivo de muerte, estaba alcoholizado y se cayó de la autopista. Cuando la familia empieza una larga pelea y todo este grupo va acompañando, se descubre que no, se descubren qué patrullero lo subieron, quién maneja, bueno, y así se va accediendo a un cierto nivel de justicia, que no en todos los casos es así. Otros casos que, por ejemplo, había 3 chicos cerca ahí de la zona del Riachuelo, entonces en pleno invierno, hace 4 años, los obligan a tirarse vestidos al Riachuelo, agua infecta, fría, y uno de ellos no sabía nadar, se ahogó. Entonces, no es que sea producto de una situación... No, bueno, cuando empezamos a trabajar con el grupo de familiares de gatillo fácil, empezamos a trabajar con grupos. Y Lucy y yo, estábamos nosotras dos con Darío y Daniel, éramos los que hacíamos los grupos con los familiares. Nosotras dos no pudimos tolerar el trabajo con las madres de estos chicos y no lo podíamos tolerar por el nivel de sinsentido que tenía la muerte de estos chicos. De modo que finalmente quedaron nada más que Darío y Daniel, los hombres. Terribles fantasías. A las dos, cada una por separado, sí. Salíamos de esas reuniones de grupo con fantasías acerca de nuestros propios hijos y bueno, nos resultaba intolerable. Muy tremendamente angustiante. Porque en el caso de los desaparecidos o en fin, de todos los que fueron afectados por la represión política, de últimas había un sentido en lo que estaba pasando. En cambio en esto aparecía como un sinsentido. ¿Quién lo financia? ¿A quién? A la organización esta, EATIP. Sí. A nosotros. Sí. Bueno, nosotros en este momento recibimos fondos del Fondo de la Tortura de Naciones Unidas en forma permanente desde que nos fundamos hasta ahora. Si bien ha habido disminución en los montos porque se considera que Argentina ha pasado a ser un país democrático y con justicia, porque en África están peor, en otros lugares están peor, o sea, no hacemos cuestión del tema, pero Naciones Unidas.
Y también, eso es lo básico, lo que nos mantiene. Y después también ha habido proyectos globales con otros países, por ejemplo, un proyecto que hicimos con Chile, Brasil, Uruguay. con los del Cono Sur, Chile, Brasil, Uruguay y nosotros, 4 países del Cono Sur, para investigar sobre impunidad. Producto de ese trabajo de 3 años, para los cuales hubo dinero para incluso publicar un libro, provino de la Unión Europea. Otro proyecto que hicimos con Sudáfrica, un centro holandés que se llama el Centro 45, muy importante porque se fundó para tratar a los judíos y a los familiares que habían sido asesinados durante el nazismo en Holanda. Ese centro, nuestro centro, un centro de Albania. ¿Y dónde fuimos? De Sofía. Y uno de Bulgaria. Y uno de Sudáfrica. Bueno, esos 5 centros. Sudáfrica, nosotros, Holanda, Albania y Bulgaria hicimos otro proyecto de 3 años investigando la transmisión de los efectos del trauma en las otras generaciones. Es decir, centrando en la segunda generación en nuestro caso. También producto de eso salió un libro que también escribieron acá las doctoras, en fin. Entonces eso en cuanto al tema de las investigaciones. Ya que estamos acá en los casos. Los exiliados, bueno... Perdón, yo quiero decir una cosa. Así como ustedes, evidentemente por lo que vos dijiste, Silvio, necesitan o tienen un espacio que tiene un sentido para ustedes poder conservar, para nosotros la tarea esta es una tarea que tiene un sentido en nuestra propia vida, porque, digamos, la experiencia de la dictadura con las madres nos marcó a nosotros tremendamente la vida, y a partir de eso tiene un sentido que, bueno, que lo hemos sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, como decía Darío, cuando hay alguna posibilidad de pagar algún honorario, se paga, pero lo principal es que haya dinero para el lugar y para las secretarias, que son trabajadoras, que por supuesto están comprometidas con el equipo, pero viven de eso. Lo demás, nosotros, ustedes saben bien que en la Argentina, en psicoterapias, en psicoanálisis, etcétera, bueno, uno trabaja también en sus consultorios y puede... Por lo menos las viejas generaciones todavía ganamos bien. Bueno, sí, perdón. Es muy interesante este hecho. Quiero hacer 2 preguntas. La primera, si ustedes consideran que estas víctimas del gatillo fácil es un remanente de la violencia anterior que sufrió el país, ¿no es cierto? Y si hay otras experiencias parecidas que indican que un estado de terror tiene consecuencias ulteriores. Sí, vamos. ¿Sigo yo esta parte o no? Sí, bueno. Bueno, sí. Después podemos ir... No, pero vayamos hablando. Bueno, hablando. Entonces, la pregunta es... La primera pregunta creo que sí, que tiene... es un remanente, como también se pueden expresar en una violencia desmedida en los adolescentes, en las canchas de fútbol, es decir, una cantidad de situaciones sociales que tienen algo que ver. Por ejemplo, hubo un director técnico de un equipo de fútbol del Club San Lorenzo que se llamaba Veigas, el Bambino Veigas. Ese tipo violó a un chiquito de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué juicio, qué no juicio? Bla, bla, bla. ¿Qué dijo Maradona? Si Videla mató 30.000 y está libre, ¿qué va a pasar con el pobre Bambino que se violó un pibe? Es decir, esa lógica de que al no haber norma, no haber ninguna legalidad, vale todo. Y estos son efectos de la impunidad que se fueron manteniendo, como también en la provincia de Buenos Aires, una de las llamadas policías bravas o duras, el 70% de los efectivos vienen todavía de la época de la dictadura. Por lo tanto, se echa un jefe, quedan 10, se echan 10, quedan 100. Es decir, al no haber un cambio más profundo, ideológico, cultural y de realmente sanción del crimen,
las cosas siguen, Lucina. A pesar de que se han hecho Hay 9.000 efectivos en la policía de la provincia de Buenos Aires que todavía hicieron tareas durante la dictadura. No, ya está. Sí, era. Bueno. Paso el micrófono. Sí. Bueno, entonces, exilio, todo el mundo conoce la situación, hay mucha gente que ha vuelto, mucha gente que ha venido, problemas de separaciones de las familias en el exilio, problema que los hijos adolescentes se le quisieron quedar en el país de exilio, hijos del exilio que quisieron volver y que los padres se tuvieron que quedar para ver si se podían jubilar, con las mil y unas situaciones, más la situación traumática vivida en el momento en que se tuvo que ir, los compañeros muertos, los compañeros desaparecidos, los compañeros presos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es exilio interno? Bueno, exilio interno justamente nosotros decimos incilio, le inventamos esa palabra. Es la gente que vivía en Mar del Plata y que para escapar de la represión se fue a vivir al Gran Buenos Aires. La de Gran Buenos Aires que para escapar se fue a Mendoza, la de Mendoza al norte, la del norte al sur, una migración en la cual la gente perdía lazo familiar, lazo laboral, el colegio de los chicos. Era empezar una nueva vida a los 30 años, muy difícil. Tenemos un caso muy interesante en este sentido de una familia con dos chicos recién nacidos que se fueron de Buenos Aires a Mar del Plata. Él empezó un nuevo trabajo, ella empezó un nuevo trabajo, fueron a la escuela, Cuando los chicos, 20 años después, empiezan a ingresar a la universidad, vuelven a Buenos Aires para la universidad, él empieza a trabajar como periodista en un medio importante y la chica, la mujer ya 40 años, 40 y pico de años, decide volver a estudiar. Entra a la facultad donde ella estudiaba, ve una placa con los nombres de los desaparecidos y está ella en esa lista como desaparecida. Es decir, como esto del incilio que le digo tiene, bueno, para un lado, para el otro podríamos hablar horas. Pero para hacerlo sintético como introducción, si me permiten, sigo porque todos, a mí cada vez me vienen más ejemplos porque la clínica nuestra ha sido tan profunda, de tantos y miles de casos. Toda la época de la dictadura, por ejemplo, nunca registramos una sola planilla. Hay gente que nos para por la calle y después de un ratito identificamos, no porque usted, no porque usted, no porque me dijo, no porque aquel día. Y a veces era solamente ese encuentro, en ese momento, lo que hacía sentir a esa persona, sentirse entendida, acompañada, comprendida, sostenida. Y fue una charlita. Darío, y quiero contarles, aprovecho porque les quiero contar algo que me pasó. Algo que me pasó y les conté a ellos. Para el acto del 24 de marzo, nosotros hacemos siempre una marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, todos los 24 de marzo, que es una marcha multitudinaria. Lo más impactante es la cantidad de jóvenes que van, chicos de escuelas secundarias, universidades, etc. Y yo estoy, digamos, soy una de las personas que organiza. Entonces, este año dije, bueno, voy a buscar poemas de desaparecidos para que se lean en el acto. Me parecía que era... Entonces, agarro un libro y le digo que lo cuento y me... bueno, le decía a Silvio que vengo impactada en realidad. Entonces agarro un libro y veo un poema que me encanta y leo el nombre de la autora, que era Lucina Álvarez. Y de golpe me acuerdo que Lucina Álvarez era la madre del primer chico que yo tuve que contarle que sus padres estaban desaparecidos, que su abuela Lola era una señora muy viejita que no sabía cómo manejarse, y en esa época, bueno, las madres no tenían casa, no tenían nada, entonces en un bar me tuve que sentar con la abuela y contarle. Y me acordé simplemente porque el nombre Lucina me había impactado mucho. Cuando Lola me había dicho que se llamaba Lucina, no es común, y cuando le vi, tuve una emoción tremenda. Esto que dice Darío, que bueno, una y otra vez uno bueno, se va encontrando con la historia en el camino, ¿no?
Bueno, y este último punto es un punto que es el que a veces en el extranjero llama más la atención, en el sentido de que realmente hemos tenido varios gobiernos que han ganado elecciones, varios gobiernos constitucionales, pero nosotros los denominamos constitucionales. Se ha votado y se han elegido por la Constitución, pero a democracia falta un largo camino. Tan es así que, por ejemplo, en el último año han sido asesinados 18 luchadores populares. Luchador popular en el sentido de gente que, desesperada por la necesidad de tierra, se organiza para ocupar un predio vacío, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el norte, como en distintos lugares. La policía reprime, 2 muertos, 3 muertos, 2 muertos, 3 muertos. Hay una reorganización importante de todos los pueblos originarios, que con el tema de la soja, que avanza la frontera de la soja invadiendo tierras que antes no se cultivaban, por un lado; por otro lado, que avanzan las deforestadoras arrasando los bosques, y por otro lado la megaminería que ocupa cerros enteros, los dinamita para extraer oro y otras sustancias, se va cada vez relegando más a las poblaciones originarias, a lugares que ya no les alcanza más para vivir, cuando tratan de defender ese pedazo de tierra, que no estamos hablando de la pampa húmeda, no estamos hablando de los alrededores de Buenos Aires, estamos hablando de, como acá, digamos, semidesérticas, desérticas, áridas, de poca capacidad de rinde, pero la importancia que tiene para los indígenas la tierra, no con el producto que nosotros pensamos con nuestra cultura extraer de la tierra, sino porque ese es el agua, es el pajarito, es el pescadito del río, es con esas pequeñas cosas con que tienen su subsistencia, una cabrita, un corderito, y con eso viven. Pero si se les saca eso, pues nada, la gente sale y pelea. 3 muertos indígenas en una población en el norte, en la provincia de Formosa, en un lugar que se llama La Primavera. Y en estos casos también desde el equipo tratamos de ir, en la medida en que haya una organización que sostenga la lucha, ir a colaborar. Es decir, no somos un cuerpo de bomberos que donde hay un problema vamos, porque eso no resuelve ni hace nada. Pero si hay una organización de ese grupo social, sea más afirmada, sea con menos experiencia, sea nueva, vamos, sea quien sea, se llame como se llame, nosotros ante el menor pedido acudimos. Y además, digamos, otro hecho muy grueso, que desde la época de Menem quedan 5.000 trabajadores, a los cuales se han ido sumando más trabajadores con juicios. Cortaron una ruta, un juicio; hicieron una demanda, un juicio. Hay trabajadores que reúnen 40, 50 juicios. Por ahora se están libres. Pero si llega a haber cualquier otra situación en la cual se los encuentra culpables, pueden tener hasta 30, 40 años de prisión. Más aún que se ha votado en el Parlamento una ley antiterrorista, con el objetivo, nuevamente acá en el relato, es para prevenir el terrorismo y prevenir el lavado de dinero del narcotráfico. En la realidad, para reprimir más al pueblo que lucha. Entonces, el tema este de la población afectada por la nueva situación es algo que está en desarrollo en la Argentina. No, un pequeño ejemplo es que la ley antiterrorista acaba de ser votada hace poco tiempo, y el primer intento de ser aplicada fue a el bloqueo que realizan los pobladores de la localidad de Tinogasta para tratar de impedir el paso de los camiones que vienen de Chile llevando abastecimiento para las minas con este tipo de explotación de megaminería. Entonces se hace la gente del lugar hace un bloqueo selectivo de la ruta para tratar de impedir que pasen los camiones. Entonces la primera amenaza, porque no la llegaron a concretar, ha sido de juzgarlos por ley antiterrorista a esta gente. La próxima, y creo que ya terminamos, aquí. Bueno, nosotros en todos estos años hemos ido participando
y hemos ido fundando. La primera institución es el IRCT, que es el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, de la cual fuimos fundadores en el año 84. Fuimos fundadores de 12 centros de todo el mundo. En este momento, desgraciadamente, somos 140 centros en el mundo que participan de esta red, desgraciadamente, porque la tortura sigue y los maltratos siguen. Somos también miembros fundadores de la red latinoamericana y del Caribe. En relación a esta red internacional primera, hemos hecho nuestra propia red zonal por el tema de que las diferentes culturas, las diferentes lenguas, si bien en algunas cosas hay similitudes, también está toda la diferencia cultural, que entonces nos entendemos mejor entre los latinoamericanos, incluso con brasileros, centroamericanos, donde tampoco es tan igual, pero bueno, la lengua ayuda. Somos socios también de la Sociedad Internacional para la Salud y los Derechos Humanos, cuya cabeza está entre Oslo y Australia en este momento. La primera, la cabeza está en Dinamarca, es decir, países que tienen la posibilidad de sustentar semejantes estructuras. Y en este momento somos miembros en ambos council, tenemos representantes de nuestro equipo. Y como dije antes, ante la pregunta acá de la compañera, que recibimos recibimos fondos del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para Víctimas de la Tortura y de la Comisión Europea. La próxima. Bueno, acá está alguna de las publicaciones que hemos tenido. Este librito rojo fue muy conocido en la Argentina, todos decían el librito rojo. Efectos psicológicos de la represión política. Fue la experiencia que sintetizó el trabajo de 10 años con las Madres de Plaza de Mayo. El segundo es del año 94, o sea, 10 años después, sintetizó el trabajo de toda la lucha contra la impunidad. Aquel es el libro sobre la impunidad también, pero hecho con los 4 países que le decía antes, el Sintras de Chile, el grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro y el grupo del CERSOC de Uruguay. El grupo CERSOC de Uruguay ha dejado de trabajar porque han decidido integrar sus profesionales e integrarse a las estructuras oficiales del gobierno actual. ¿Hay más? ¿Hay otro más? No. Sí. Bueno, tenemos este libro negro con los alambrados. Estos alambrados es un cuadro que hizo una gran plástica argentina que se llama Diana Dowek, que nos ha facilitado distintos de sus trabajos para carátulas o presentaciones nuestras. Y este libro negro en realidad es recopila los trabajos del libro rojo recontraagotado, recopila los trabajos de la impunidad y los nuevos trabajos hasta el año 2007 que salió este libro. Porvenires de la Memoria es un trabajo personal de Diana y Lucy, porque fueron ganadoras de la beca Guggenheim en Estados Unidos y propusieron como objetivo del trabajo para el cual recibieron fondos hacer un estudio de investigación clínica. Entrevistaron cerca de 30 jóvenes hijas de detenidos desaparecidos. Más, yo me acordaba de 30 porque a su vez estaban divididas en grupos. Los grupos de padre y madre, los grupos de padre solo, los grupos de que vivieron en la Argentina, los grupos que vivieron en el exilio, en fin. Toda una gama que se llama Porvenires de la Memoria. Y este es el último, que hoy trajimos 3 ejemplares. Uno ya lo regalamos, otro ya lo regalamos y el tercero Silvio no sé qué va a hacer, si se lo va a dejar acá a la institución para que hagan fotocopias. Yo le decía que a veces nosotros los rifamos, bueno, puede ser. Este último y el primero, el rojo, el primero y el último, por fondos que conseguimos en Dinamarca, conseguimos la traducción al inglés. Bueno, paro acá. Para dar una imagen del equipo nuestro, y que no somos solo nosotros 3, la semana pasada tuvimos un hecho muy emocionante, que fue que por primera vez hemos tenido un reconocimiento público, oficial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta de una legisladora de la coalición cívica, propuso un reconocimiento público al trabajo clínico de derechos humanos, bueno, una larga enunciación de la ATIP.
Y entonces, para mostrarle a las 340 personas que fueron acompañados ese día en un salón muy lindo, se llama el Salón Dorado de la Legislatura, preparamos este videíto que está acá. De que estaban muertos y decían, están desaparecidos. Bueno, en ese sentido, nosotros efectivamente pensamos que esto fue un elemento muy importante, aunque parezca paradojal, que les permitió preservarse, porque el hecho de definir que estaban desaparecidos señalaban que había un desaparecedor y que ellas no se hacían cargo de dar por muerto al desaparecido. Esto no quería decir que subjetivamente, o que más que subjetivamente, que tuvieran idea de que los hijos estaban muertos, pero ellas decían, nosotras no vamos a ser las que vamos a darlos por muertos. Bueno, esto para nosotros fue un aprendizaje enorme, porque muchísimas veces nos parecía que nosotros también estábamos, no voy a decir psicóticos, pero que nos pasaba que no queríamos y que no estábamos de acuerdo en dar una definición de muerto, porque era bueno, lo que nosotros habitualmente pensamos como proceso de elaboración de una pérdida, definir que el objeto está perdido para siempre. Y en este caso dijimos, bueno, las madres definen tal cosa y entonces su propio movimiento en demanda de justicia generaba, en nuestra opinión, algo así como un nuevo principio de realidad que permitía funcionar como un organizador psíquico, no solo como un organizador social. Eso fue lo primero, digamos, bueno, uno podría, qué sé yo, hablar horas sobre el proceso de las madres. Lo que sí podemos decirlo es que la experiencia es que hay, desde la época de la dictadura a la actualidad, uno podría pensar que hay un colectivo que se va formando en cada momento. Por ejemplo, años después se formó la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Esta gente durante la dictadura, en su gran mayoría, obviamente salieron de los campos de concentración, algunos se fueron al exilio, otros hicieron incilio, es decir, obviamente durante ese periodo no participaron del movimiento social por las condiciones en que salieron, etcétera, etcétera. Pero apenas comenzó el periodo constitucional, ellos se fueron organizando y el movimiento de Exdetenidos Desaparecidos, que al principio fue difícilmente aceptado, porque al principio sería, bueno, ¿por qué ellos están vivos? Entonces, ellos tenían lo que todos nosotros conocemos y ustedes conocen como el problema, la culpa del sobreviviente, ¿no? Y simultáneamente, socialmente, también había como un manto de sospecha sobre ellos. Bueno, en realidad, al día de hoy se sabe perfectamente que bueno, que la dictadura decidió que algunos quedaran afuera, pero no porque los que quedaron afuera eran los que colaboraban y los que habían muerto no colaboraban, sino porque era una decisión política de que hubiera algunos que transmitieran el terror, exactamente. Entonces, bueno, el movimiento de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos fue un movimiento que tomó en sus manos fuertemente el tema de la justicia, y gracias a la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, antes de la anulación de las leyes, se hicieron los juicios por la verdad, que eran juicios que se hicieron en la ciudad de La Plata, que no tenían valor jurídico, pero que lo hicieron jueces. Pero no tenían, por las leyes de impunidad, no tenían ninguna posibilidad de sancionar ni de penalizar. A los 20 años... ¿Defensa de los imputados en esos juicios? ¿Cómo? Sí, defensa... en ese caso había defensa de los imputados, exacto. Eran juicios con fiscales, defensores, testigos, etcétera, pero no tenían fuerza de penalizar. Y digamos, cuando fueron los 20 años de la dictadura, en el 96, 1996,
también fue impresionante porque de golpe empezaron a aparecer agrupaciones de hijos de desaparecidos, es decir, la nueva generación que empezó a organizarse. Obviamente tuvieron un papel político muy importante desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad, pero una vez más, lo que nosotros por lo menos hemos visto, y esto que Darío contaba cuando hemos, imagínense, atendido a muchos hijos de desaparecidos, pero además cuando hicimos esta investigación sobre el tema, veíamos que también la organización de estos grupos tenían que ver con una necesidad psicológica. No era simplemente una organización de carácter político, sino que funcionaban también desde el punto de vista de la identidad personal, como un elemento organizador, digamos, de una parte de la identidad personal. Y una de las cosas que a nosotras más nos impresionó, o que hemos visto, no digo a nosotras porque Darío, todos nosotros hemos atendido muchos chicos, les decimos que hoy tienen 30 y pico de años, ¿no? Ya son padres. Claro, ya son padres. Una de las cosas más fuertes es cuando llegan a la adolescencia y entonces empiezan a hacer lo que ellos, cada uno, llama la investigación, que es que se ocupan ellos de averiguar cómo fue la historia de sus padres. ¿Cómo? No, le preguntaba algo, después pasa. Sí, ahora paso. Entonces cada uno de ellos iba averiguando no solamente en qué militaban los padres, sino cómo era cada uno de los padres, qué costumbres tenía, iban a buscar a los amigos, contaban, e incluso describían, por ejemplo, yo recuerdo que, supóngase, alguien decía, mi papá tenía la costumbre de comer como yo, no importa, describían elementos con los cuales ellos se identificaban con sus padres. Obviamente había una novela, un relato que venía a veces de los abuelos, de los amigos, etcétera. Y nosotros lo hemos visto como una necesidad identificatoria que es prácticamente universal, es decir, a casi todos los chicos llegaban los 16, 17 años, antes algunos no querían saber de nada, otros querían saber, etc. Pero todos salían después a hacer la investigación sobre sus padres. ¿Querés hacer? Sí, quería hacer un comentario sobre esto, porque Hilda, cuando vio el logo de LEATIP, me decía que la huella digital es un modo de control del Estado sobre las personas. Y en realidad nosotros nunca lo hemos pensado de esa manera, es la primera vez que se me ocurre esa idea, porque sí lo pensamos en un doble aspecto, que un aspecto sería el de las huellas de la memoria y otro aspecto sería este del cual estaba hablando Diana recién, que sería el problema de la identidad. Porque los hijos, ustedes saben que la sigla de hijos es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y este aspecto de construcción de la identidad personal, digamos, en nuestra experiencia, ha sido un trabajo psíquico muy importante que han hecho cada uno de ellos de distinta manera, según las condiciones también de la familia y las condiciones sociales. Pero lo que hemos visto siempre es una relación muy importante entre los periodos de apertura social, por ejemplo los 20 años de la dictadura, u otros periodos, y el impacto subjetivo en los hijos de la necesidad de abrir y hacer este proceso de investigación personal, que nosotros lo consideramos como el momento en el cual hacen propio e incorporan cuestiones que a lo mejor se sabían en la familia, pero que de alguna manera ellos tienen que hacer un trabajo
de incorporación. No nos gusta usar la palabra apropiación porque tiene la connotación de la apropiación de los chicos, ¿no? Pero, y ahí hay ese ida y vuelta entre el grupo, la situación social y la subjetividad personal, que lo hemos visto todo el tiempo en los aspectos de la elaboración de lo traumático en general, ¿no? Y sobre lo cual más hemos trabajado. Una de las características del postrauma es la agresividad que despierta en los postraumáticos. ¿Cómo se pudieron manejar con la agresividad en un mundo también que había de represión? ¿Qué canales o qué de alguna manera tenía tratar ese tema? Lo mismo que el tema de la culpa, que es otro de los temas característicos del postraumático. En el sentido, si los padres se culpaban a sí mismos porque lo dejé actuar, o qué educación di, o